noches a todos los presentes en nuestra Diálogos al Café virtual. Hoy se está empezando a debatir en el Parlamento la legalización del cannabis para uso medicinal, que creo que es un tema bastante oportuno y actual, porque conocemos todos de que hay un mercado que funciona y hay mucha gente con muchas dolencias que están usando un tema de gran debate, que pretendemos que con esto también se ponga el tema en la mesa como un mecanismo para regular el tema de las drogas, que es un tema que al país la está afectando de manera significativa de varios años atrás. Hoy, con la presencia de la doña Gloria Rosea Chá, de Acción Andina, una profesional experta en el tema del tema de las drogas, muchos años trabajando en esa temática, abogada especialista en el análisis de políticas de droga y su impacto en el sistema penal y el sistema penitenciario. Es una persona que ha venido trabajando mucho tiempo en este tema y ella también tiene algún comentario al respecto. Gloria, adelante, por favor. Buenas noches. Gracias. Yo quiero comenzar por mencionar que este anteproyecto de ley ha propuesto Andrea por Comunidad Ciudadana es parte de las luchas y movimientos y propuestas que hay en el mundo para modificar la política de drogas prohibicionista, ¿no? Justamente el uso medicinal del cannabis es lo más alejado que hay al narcotráfico, pero es parte de la prohibición y es parte de todo el modelo de fiscalización que tiene además un carácter prioritariamente punitivo. Es necesario recordar, quiero ponerle un marco, que este modelo de fiscalización de drogas que se aplica en Bolivia está sustentado por las 3 convenciones internacionales que rigen sobre la materia, que son la base sobre la cual todos los países del mundo elaboran sus políticas y sus leyes en materia de drogas, ¿no? Estas son la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 y la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988. Bolivia también sigue las 3 convenciones, da informes a la JIFE, que es el órgano que vigila el cumplimiento de las 3 convenciones. En Bolivia solamente hay una política diferente en el ámbito de la coca. En los demás temas referidos a las drogas, nuestro país es tan prohibicionista como los demás, ¿no? Bueno, este modelo prohibicionista ha sido cuestionado durante varias décadas ya por dar respuestas contraproducentes y también ineficaces a los problemas de drogas, por haber hecho crecer el crimen organizado y por vulnerar a poblaciones marginalizadas, empobrecidas, al priorizar el uso del derecho penal para resolver los temas de drogas, ¿no? Entonces, en ese marco, el modelo que también se alimenta de una cultura de corte autoritario, de mitos, especulaciones que son parte de la creencia popular sobre drogas, ¿no? Entre sus, digamos, respuestas más desproporcionadas, que incluso van más allá de lo que dicen las 3 convenciones internacionales que debemos cumplir, va más allá porque penaliza conductas que las 3 convenciones no exigen que se penalicen, ¿no? Y en ese marco está el consumo de drogas. Entonces me refiero al consumo en general. Es consumo puede ser recreativo, con fines espirituales, con fines medicinales. En el ámbito internacional se prefiere hablar de uso de drogas, ¿no? Y puede ser cualquiera es legítimo. Y tiene claro sus diferentes caminos para su despenalización y regulación, porque son temáticas de especialidad cada una. Pero el penalizar las drogas, el consumo de drogas en general es una de las respuestas desproporcionadas que se da, que tiene que ver con la guerra contra las drogas a la que convocó Nixon en 1970, en esa década, y después Ronald Reagan siguió en la siguiente década, indicando que se tiene que perseguir a quienes producen drogas, a quienes las distribuyen, a quienes las consumen, ¿no?
y asumiendo como un tema de seguridad nacional para los Estados Unidos, pues se empezó a hacer el trabajo de incursión militar en otros países para supuestamente apoyar o llevar adelante la lucha contra el narcotráfico. Bueno, en esa lógica de guerrerista es que se apoya la penalización del consumo de todas las drogas, ¿no? Y todo tipo de consumo. En Bolivia el consumo es delito. Todo tipo de consumo en este momento, incluso el medicinal, es parte, ¿no?, del artículo 49 de la ley 1008. Este artículo señala una sanción penal, porque en Bolivia, según el Código Penal, hay dos tipos de respuestas al delito. Una es la pena y otra es la medida de seguridad, ¿no? Entonces, la sanción penal de medida de seguridad de internación obligatoria se establece para todo tipo de consumo, después de una aprehensión policial, estar en privación de libertad y muchas veces en la cárcel como persona vendedora de drogas a aquel que es consumidor, ¿no?, sin poder probar que es consumidor. Y una de entre las varias aberraciones que tiene este artículo 49 de la ley 1008 es que no penaliza solamente conductas, ¿no?, como la del consumo de drogas, que es totalmente ineficaz pensar que se va a reducir el consumo mediante el castigo penal, ¿no?, sino que también penaliza estados de salud, enfermedades, como es la drogodependencia, que es una problemática biopsicosocial, donde hay un componente orgánico muy importante, también psicológico. La dependencia hace que las personas no puedan controlar el consumo, o sea, no es una cuestión de voluntad. Hay cambios en la estructura y el funcionamiento del cerebro debido a la neuroadaptación a la ingesta de drogas. Hay neurotransmisores que ya no se producen naturalmente, sino solamente cuando hay ingesta de drogas. Hay daños a la corteza prefrontal del cerebro, que es la que controla, la que regula las funciones mayores, como el control de los impulsos. Entonces, desde el enfoque biológico se considera una enfermedad del cerebro la drogodependencia, ¿no?, además que se acompaña muchas veces de comorbilidad, ¿no?, con grados de psicosis, etc. Bueno, esta situación de salud está penalizada en el artículo 49 de la ley 1008, porque dice que sujeto activo del delito de consumo es el dependiente a drogas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un estudio que lo pueden encontrar en la página de Facebook de Acción Andina Bolivia, sobre es un estudio sociojurídico sobre la persecución penal a las personas que consumen drogas, que involucra a toda esta población, ¿no? Y bueno, este tipo de respuestas son las que provocan también distorsiones en lo que es la persecución al narcotráfico. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando la FELC-N emitía estadísticas diferenciando por causa de aprehensión, que ha sido del 2009 a 2015, en algunos años se veía que el 34% de las aprehensiones policiales eran por consumo de drogas, ¿no? 34%. Y haciendo un promedio en esos años que se han reportado, ya no lo hace ahora, lo mantiene en secreto, ¿no? Pero en los años en que sí reportaba la causa de las aprehensiones por la FELC-N solamente, ¿no? No hablemos de las otras unidades policiales que en forma regular suelen arrestar consumidores. Solo de la FELC-N es un promedio de 29 a 30% anual, ¿no? ¿Y dónde está la persecución a los narcotraficantes? También tenemos que decir que el artículo 49 de la ley 1008 establece que si la persona que dice ser consumidora tiene un poquito más, unos gramos que se consideran mayores a su consumo personal inmediato, será procesada automáticamente por tráfico de drogas. Entonces, hay muchas personas también en las cárceles que están con el rótulo de narcotraficantes, pero son consumidores que no pudieron probar que esa cantidad que tenían era para su consumo personal, ¿no? Porque hay además personas que tienen un consumo ya crónico que usan cantidades muy altas, tanto de cannabis, cocaína, pasta base, la sustancia a la que de la que hagan consumo crónico. Bueno, entonces esta problemática de salud en Bolivia es considerada delito, ¿no? Es como considerar delito a la tuberculosis, al asma, al cáncer, ¿no?, en vez de dar respuestas de salud. Entonces, ese es el nivel de barbarie, y nosotros hemos ensayado un test de constitucionalidad para mostrar ¿no?, que este artículo 49 es totalmente contrario a la Constitución. Está en esta publicación que les mencioné. Bueno, en este marco es que se busca, por un lado, despenalizar y por otro lado, regular, ¿no? Entonces, lo que se busca despenalizar en general en este movimiento antiprohibicionista es todo tipo de consumo de drogas.
quiere decir que deje de ser delito y en vez de destinar dinero a la policía para que persiga consumidores, se destine dinero al sistema de salud para crear servicios de información, de orientación educativos, de orientación familiar para el caso de adolescentes y también servicios especializados de tratamiento para quienes tienen dependencia a drogas, porque así se resuelve la problemática. Entonces, eso es despenalizar. Ahora, cuando hablamos del cannabis medicinal, hablamos ya de la necesidad de regular, porque es una de las formas de consumo de una sustancia que está más alejada del narcotráfico que las otras, ¿no? Porque usualmente los productos de cannabis medicinal no lo producen las mafias narcotraficantes, excepto algunos digamos, unos niveles menores de proveedores, pero no hay una mafia internacional que produzca y distribuya cannabis medicinal como su principal ingreso, ¿no? Hay de cocaína, de fentanilo, de LSD, etcétera, y de marihuana. Bueno, entonces en este marco es importante el paso que se está dando con el anteproyecto, porque justamente se busca empezar a dar esas respuestas alternativas que nos van a permitir manejar de una manera más racional y efectiva y eficaz también el problema de las drogas. Y llamamos regulación porque el término legalización es muy vago, ¿no? Legalizar significaría una libre disponibilidad de drogas. Y eso no se puede hacer porque han pasado muchas décadas de prohibicionismo. Han creado ya las mafias criminales de narcotráfico, mafias internacionales. Entonces, no se podría dar personalidad jurídica al cártel de Sinaloa, porque además sus ganancias vienen de la prohibición. Entonces hay que empezar a regular, ¿no? Dejando los otros términos, porque regular implica que el Estado empiece a tener control sobre las drogas, sobre el mercado de drogas, a través de poner reglas, que pueden ser mediante leyes, mediante normas administrativas, creación de protocolos, procedimientos, creación de instituciones, ¿no? Como la que propone el Consejo, por ejemplo, que está propuesto por Comunidad Ciudadana en el anteproyecto de ley. Entonces, esto es empezar a regular. Y lo que busca la regulación es que el Estado tome control del mercado de drogas y también pueda dar los servicios que corresponden. A ver, en este momento, quienes controlan las drogas son los narcotraficantes, ¿no? Entonces, al narcotraficante no le interesa proveer de servicios de información, educativos, no le interesa trabajar con las familias para que los adolescentes no se enganchen a las drogas. Eso tiene que hacerlo el Estado. Entonces, para eso es la regulación, para también establecer todos los mecanismos que se necesita para manejar en forma racional en el marco de la salud pública los temas de consumo de droga, ¿no? Bueno, entonces en esta línea se abre el debate nacional con el anteproyecto. Es necesario decir también que, porque eso asusta mucho, porque nosotros hemos sentido ese temor en personeros del gobierno cuando hemos pedido la autorización para que Celeste, una niña en Santa Cruz, pueda comprar su aceite de cannabis, ¿no? Eso ha sido el año 2021. El temor a incumplir los convenios internacionales, ¿no? Durante el tiempo que tramitamos la autorización que al final se logró obtener para Celeste, para que compre el aceite de marihuana, pues, y además con un nivel de THC, ¿no? Porque el THC, el componente psicoactivo de la marihuana, es también medicinal y así está aprobado. Ninguna de las 3 convenciones internacionales que he mencionado, que rigen todo el modelo de fiscalización en el mundo, dicen que hay que penalizar el consumo. Primero, sobre lo medicinal, establecen que hay un uso medicinal de sustancias controladas, ¿no? Que eso dependerá de cada estado, cómo lo regula. Y sobre el consumo en general, también habla de respuestas en salud, ¿no? Y solo la posesión con supuestos fines de consumo dice que dependerá de cada estado penalizarlo o no. No, pero ninguna de las 3 convenciones exige que se penalice ni el consumo y menos aún el uso medicinal del cannabis, ¿no? Ningún tipo de consumo es exigido para que se penalice. Entonces, es también decisión del Estado empezar a trabajar por alternativas. A nivel internacional, de hecho, ya está oficializado el reconocimiento al uso medicinal del cannabis, tocando para finalizar este tema específico del uso medicinal. Porque en 2019 la OMS, después de un largo estudio de varios años por su comité de expertos, dictaminó que toda la planta del cannabis es de uso medicinal.
¿no? Incluyendo el THC, el componente psicoactivo que está en las flores, que es lo que las personas fuman, ¿no? La marihuana. La planta completa, incluido el THC, tiene uso medicinal. Ahora, esa resolución de la OMS, el Pleno de Naciones Unidas la aprobó, la adoptó al año siguiente, en 2020, el 4 de diciembre de 2020, y además se estableció que la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas, pues, elimine de la lista 4 de la Convención del 61, la lista 4 es sustancias que no tienen ningún valor terapéutico, que saque de ahí a la planta completa del cannabis. Entonces, a nivel internacional, ni por las convenciones, ni por Naciones Unidas hay ninguna objeción a que se regule el cannabis medicinal. Más bien, es lo que proponen y recomiendan los organismos internacionales en América Latina o en las Américas, también la OEA. La situación es clara y Bolivia es el país con más demora en empezar a mover este enfoque prohibicionista, empezando por la regulación del cannabis medicinal, ¿no? Por eso nosotros también apoyamos estos debates, estas discusiones, y también quiero mencionar que la normativa actual en Bolivia, interna, también permite la regulación del cannabis medicinal sin, a través de, en este caso, hay un anteproyecto de ley. Esto quiere decir que la Constitución Política del Estado establece todos los derechos de los pacientes y las personas que necesitan usar un producto derivado de cannabis medicinal, ¿no? Y hay también el artículo 41 de la Constitución dice además que el Estado garantizará el acceso a todo tipo de medicamentos. Y la ley 913, por ejemplo, entre otras normas más, señala que hay sustancias controladas que tienen fines medicinales, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta que ya hay todo un paraguas normativo nacional que empieza por la Constitución, que permite avanzar con pie firme a la regulación del cannabis medicinal. Eso es todo. Gracias.